Escuchemos este mensaje a cargo del director general de la Universidad de las Américas, licenciado Gerardo Robles. Muy buenos días. Con el permiso del Presidium, que ya fue debidamente presentado, nuestros invitados de honor que engalanan este día, este magno evento. Yo quiero agradecer su presencia de todos ustedes que hoy han hecho un espacio en sus agendas para acompañarnos. Pero en nombre de la universidad, más que esos invitados de honor, queremos agradecer el don de su amistad. La amistad para la universidad considera un pilar importante para su crecimiento. Gracias a todos por ser nuestros amigos. Jóvenes, más allá de la realidad, están edificados nuestros sueños, muchachos. Y hace 15 años, nuestros rectores tuvieron esa idea, más allá de una realidad, y hoy se cristaliza en sueños. Muchos de ustedes tal vez tenían 3 o 4 años cuando esto inició, pero ya se fraguaba desde entonces el lugar donde ustedes iban a ser excelentes profesionistas. Es un orgullo muy grande el poder celebrar junto con ustedes este evento trascendental que ha marcado y marcará historia en la educación de nuestro país. Junto con nuestro equipo coordinador, el cual le pido en este momento se ponga de pie y reciba el reconocimiento de cada uno de ustedes por la labor incansable de estar día a día frente a ustedes atendiendo sus necesidades y preocupaciones. Compañeros, cúpula académica, muchas gracias. Hay mucho que aprender, mucho que hacer, mucho que ustedes forjaron para que esto fuera realidad. Ese empeño, ese entusiasmo, inclusive ese renegar, hace que las cosas sucedan, hace que las cosas se muevan. Pero todo, muchachos, todo es pensando siempre en el beneficio y en el éxito y en la preparación de ustedes. Yo despido mi mensaje, muchachos, agradeciendo al Hacedor de todas las cosas 2 cosas. La primera, el podernos representar dignamente. Y la segunda, ser desde el corazón gente Vizcaya. Gracias. Gracias, director general de la Universidad de las Américas Delicias, licenciado Gerardo Robles. Bien, quiero pedir a continuación la presencia en este micrófono para realizar la declaratoria inaugural a cargo del recaudador de rentas y del representante del gobierno del Estado, licenciado Carlos Rodríguez. Muy buenos días a todos ustedes, honorable Presidium, distinguida concurrencia, alumnos, planta docente, organizaciones civiles no gubernamentales representadas en este magnífico marco que es nuestro querido y majestuoso Teatro de la Ciudad. Efectivamente, como han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, la educación es divisa fundamental para un país, para un estado, para un municipio, para una comunidad como la nuestra, que día a día se esfuerza
por superar los retos. Considero pues que el nombre de este congreso que hoy se inaugura, Más allá de la realidad, enmarca exactamente el espíritu con que nació esta ciudad, viendo más allá de la realidad. Porque el 1 de abril del 33 la realidad era un campo de hierro, un desierto, y vieran ustedes 82 años después en lo que está convertido este páramo seco. En una ciudad progresista donde la educación, insisto, es una de las principales divisas, apoyada fundamentalmente por la misma sociedad, por el gobierno federal, por el gobierno del estado, por el gobierno municipal y por todas las instancias oficiales y no gubernamentales que se esfuerzan porque nuestro Delicias, nuestro queridísimo Delicias, alcance cada día estadios superiores de progreso y de bienestar. Por eso mismo, y con la honrosísima representación del señor gobernador del estado, el licenciado César Duarte Jaques, me es muy grato declarar debidamente inaugurado, este congreso Más allá de la realidad, y festejando también el 15º aniversario de la fundación de su universidad, de la Universidad Vizcaya de las Américas, que ha venido a poner su grano de arena, su gran grano de arena para que Delicias, para que la juventud de Delicias y la región se beneficie de ellos y siga por las rutas del progreso, del estudio, de la investigación y de la superación. Muchas felicidades, padres de familia. Sabemos positivamente el esfuerzo que ustedes hacen para que sus hijos acudan a una universidad de élite como es la Universidad Vizcaya de las Américas. A los alumnos también su mejor esfuerzo, el valorar cada día más el trabajo de sus padres para que ustedes acudan a él. Me decía ahorita una persona que todos los organismos, y no es ningún secreto, todos los organismos oficiales gubernamentales ponen el mayor de sus esfuerzos para que la educación progrese. Y entre esos organismos, algo que yo no sabía y que es digno de destacar, es que nuestra Fuerza Armada, nuestro glorioso ejército, tiene varios alumnos aquí en la Universidad de Vizcaya de las Américas. Por lo tanto, pues no únicamente se limitan a ser garantes de la paz y la tranquilidad de la República, sino que a la vez se preocupa el ejército por preparar cada día mejores soldados. A todos pues, a toda la comunidad viciense universitaria, muchas felicidades y tengan ustedes el éxito que se proponen en este congreso y en este feliz aniversario. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias.
perteneciente al municipio de Delicias. El próximo sábado estaremos presentando un concierto con puras canciones de los Beatles. Esperamos que sea de su agrado. Y el agradecimiento a la Universidad Vizcaya por ser patrocinador del evento. Estudios de maestría en Derecho Penal, Constitución y Derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona 2006-2017. Estudios de maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua 2006-2008. Distinciones internacionales. En el 2001, representante de México en la sexta promoción de Derecho Internacional Humanitario, promovido por la Organización de Estados Americanos y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Bogotá, Colombia. En el 2003, primer lugar iberoamericano en el Diplomado de Derechos Humanos dentro del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica, Universidad Alcalá de Henares, España. En el 2003, representante de México en el seminario Los Ombudsman Iberoamericanos frente a la mediación y negociación en conflictos sociales, organizado por la Comisión Europea y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España en la ciudad de Antigua, Guatemala. Cursos: Diplomado de Derecho Penal comparado, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, año 2001. Diplomado en Derecho Internacional Humanitario, Organización de Estados Americanos y Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, en 2001. Curso sobre el Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 2004. Diplomados en
iniciación de derechos humanos, Estado de Derecho y derechos humanos, democracia y derechos humanos, dentro del programa de Alcalá, apoyo a las nacionalidades del pueblo de Iberoamérica y la Universidad de Alcalá de Henares, España. Actividades académicas, profesor de la asignatura de Derechos Humanos y Métodos Alternos de Resolución de Conflictos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua del año 2006 a la fecha. Impartición de conferencias en la Universidad de Alcalá de Henares, España y la Universidad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Responsabilidades profesionales. En el 1999 ingresó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua y a partir del 17 de abril de 2008 se desempeña con el carácter de presidente. Le damos la bienvenida al máster de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz González. Buenos días a todos, a todas ustedes, distinguidos invitados especiales, maestros, alumnas, alumnos. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de dirigirme a todos ustedes y agradecer la invitación que se nos hace por parte de esta universidad en esta espléndida mañana del 18 de abril del 2015, en la que humildemente les agradezco esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes. He preparado una intervención, básicamente una serie de reflexiones de lo que consideramos deben de ser las actitudes, cualidades y perspectivas de los universitarios en el siglo XXI. Desde luego, ¿por qué el siglo XXI? Porque consideramos que en el siglo XX hubo una serie de cambios importantes y uno de estos grandes temas del siglo XX es el tema de los derechos humanos. Es a partir del siglo XX cuando se genera todo un conjunto de reflexiones y de opinión pública internacional que le va dando connotación a este gran tema de los derechos humanos. En este sentido, estaré abordando una serie, como decía, de cualidades, de actitudes y de perspectivas que quiero compartir y someter a consideración de ustedes de lo que pensamos, creemos, confiamos y tenemos la fe de que deben de ser características de toda persona en estos tiempos. En primer lugar, desde luego, la característica que consideraría más importante sería el aprecio por la dignidad de la persona. Desde luego, estas características debemos de tener presente lo que señala y lo que refiere el artículo 1 constitucional y desde luego también lo que dice el artículo 3, considerando que es el que fija los principios de la educación en México. Si bien es cierto, tres características que se le dieron un gran impulso a la educación y que en el caso específico a mí se me enseñaron, era que la educación era libre o laica, gratuita y obligatoria. Sin embargo, hay otra serie de cualidades y características que estaré tocando el día de hoy. Y en primer término, por orden de lo que considero debe de corresponderle por importancia, abordaría la característica que debe reflejar todo universitario de aprecio por la dignidad de la persona. ¿A qué nos referimos cuando señalamos dignidad? Nos estamos refiriendo, desde luego, en primer término, en su concepción etimológica, es decir, las características y cualidades de excelencia de la persona. Es decir, aquello que la distingue del resto de los seres vivos. Y aquí entonces entra todo el concepto de racionalidad, la concepción del bien y del mal, la concepción de la libertad y las características, virtudes y talentos que distinguen a cada uno de ellos.
La dignidad, señalaríamos que básicamente tiene 5 connotaciones. Desde luego, definir dignidad es muy complejo porque tiene muchas acepciones y el ser humano la refleja desde muchas perspectivas. Sin embargo, señalaría 5 aspectos. En primer lugar, es imprescindible que toda persona tenga una actitud de aprecio por la dignidad, porque es la esencia de lo humano, es la cualidad básica y es la piedra básica de los derechos humanos. En primer término, estaríamos hablando de dignidad como un concepto de igualdad entre todas las personas. Y este concepto de igualdad, desde luego, es de reciente creación. Si tomáramos 5.000 años de historia civilizada, diríamos que durante todo este tiempo la imposición de obligaciones y de responsabilidades a los seres humanos, de manera lícita o ilícita por algún poder, siempre existió. Es decir, las obligaciones y las responsabilidades siempre han existido hacia las personas en la historia de la humanidad. Pero los derechos son de muy reciente creación. Podríamos hablar de 1789, la Declaración Francesa, 1776, la Carta de Virginia. Es decir, no más de 3 siglos. Entonces, si comparamos la vigencia de los derechos versus la responsabilidad y obligaciones, hay una gran distancia en el tiempo. ¿A qué voy con esto? Que lo que distingue en primer término a la persona de un ciudadano o de una ciudadana son los derechos, no las obligaciones. Son los derechos los que le dan la cualidad plena de ciudadanía a una persona. Claro, deben de ir de la mano ambos aspectos. Pero si los derechos son de reciente aparición y reconocimiento, porque los derechos siempre han existido, son inherentes a la naturaleza de la persona, sino el reconocimiento en una ley, decíamos, no más de 3 siglos, la igualdad en los derechos es más reciente todavía. En 1789, cuando los franceses elaboran esa magnífica carta denominada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, era así como literalmente se titula, derechos del hombre y del ciudadano. No eran derechos de las mujeres y de la ciudadana. El derecho al voto, en el caso específico de México, es muy reciente hacia las mujeres. Es decir, que la igualdad en los derechos es de muy reciente legislación en la historia de la humanidad. Sin embargo, decía, la dignidad expresada en primer término como la concepción de igualdad entre todas las personas. ¿Qué es lo que nos hace iguales y nos justifica ser iguales? La dignidad, esas cualidades de excelencia que toda persona posee por el solo hecho de ser persona. Es decir, son inherentes a su naturaleza humana, con independencia de si una ley las reconoce o no. Pero desde luego, la lucha por la igualdad es compleja. Han sido necesarios movimientos armados, rebeliones, derramamiento de sangre. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, no todos los países podían tener embajadas en las diferentes naciones. Caso específico, México. México no podía tener una embajada en Austria, no porque no quisiera, sino porque Austria consideraba que México no era igual a él. En la Segunda Guerra Mundial, después de su conclusión, cuando se va generando esta concepción de igualdad entre las naciones, que ha ido avanzando, no se ha alcanzado, pero así como ha ido en las naciones, también esa concepción de igualdad ha ido avanzando hacia el interior de los países. La Constitución mexicana, la Constitución de Apatzingán, ya decía y hablaba de la abolición de la esclavitud y de la igualdad de las personas. Sin embargo, que alguien me explique la guerra de castas en Yucatán en 1847. Es decir, que el avanzar en la concepción de igualdad
socialmente es uno de los grandes retos del siglo XXI. La gran lucha por la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, la igualdad en la posibilidad de satisfacer las necesidades más esenciales de la persona. Pero esos detractores de la igualdad se reflejan desde muchos aspectos. Aquella famosa expresión cotidiana, despectiva, que dice, está igualado o está igualada, que se está creyendo. No en un sentido de falta de respeto, sino en un sentido de que no te consideres igual. Hay clases, hay divisiones. Y entonces, este concepto de igualdad, cuya base filosófica y esencial es la dignidad de la persona. La dignidad de la persona como un elemento de igualdad. Ojo, y aquí la dignidad funciona como un vaso comunicante. Es decir, nadie se puede jactar ser una alta dignidad si en su concepción personal y social trata con desigualdad o discrimina hacia los demás. Es decir, que en la medida de cómo trato a mis semejantes, en esa medida yo me valoro y me reflejo socialmente. Como dice aquella famosa canción, dice, descubrirme a sí mismo en tu figura. En el ámbito público es muy común que se generen este tipo de concepciones. Muchas veces un político, un artista, alguien que es muy conocido socialmente y que tiene una proyección pública de alta dignidad, pero resulta que hay veces que en lo privado es totalmente lo opuesto. Es decir, que la dignidad tiene la magia de cómo trato a mis semejantes, cómo me dirijo hacia ellos, eso es lo que realmente soy y ese es el nivel que socialmente debo de tener. Esa magia tiene la dignidad de regresarle a cada quien su lugar socialmente. Ahí tendríamos la primera expresión de dignidad, la dignidad como un elemento de igualdad en las personas.